Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que les agradecemos que puedan compartir nuevamente un espacio que viene siendo difundido por las tres áreas del Colegio de la Abogacía de La Plata, por parte de la Comisión, el Instituto y el Observatorio. Y por suerte, hoy tuvimos el honor de contar con la presencia de un expositor, que su nombre es Oscar Horta, que nos va a acompañar como un referente de la filosofía nos va a hablar del antiespecismo y todo lo que eso conlleva también en la vida y en la visibilización de la problemática que tiene que ver con los animales no humanos, que es una referencia también a nivel internacional, así que yo ya traje para anotar y para llevarme también varios conceptos, y poder profundizar un poco lo que venimos conversando en el seminario del año pasado, en las propuestas que venimos trabajando desde el año pasado, también cuando estas áreas comenzaron a trabajar de manera colectiva, y también comentarles que vamos a trabajar y lanzar próximamente una diplomatura que va a ser gratuita en articulación con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y el Colegio de la Abogacía. Obviamente está dirigido por la cuestión y la temática a estudiantes y graduados y graduadas obviamente de Derecho, así que más que invitados e invitadas a difundirla, ni bien tengamos toda la información para que puedan anotarse y poder seguir conversando, formándonos, reflexionando sobre esta materia, así que agradecerles a todas las autoridades también presentes que nos acompañan. Bueno, está la Secretaría de Mujeres y Diversidad del municipio de La Plata, que siempre acompaña también estas actividades, y las autoridades presentes del Colegio de la Abogacía también, que vienen impulsando distintas actividades y pensar la idea de un colegio mucho más abierto, invitando también a otras disciplinas a discutir y reflexionar sobre el derecho. Así que muchas gracias, le voy a pasar la palabra a Melissa, que también va a dar un saludo de bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, me sumo a los agradecimientos de Valeria. La verdad que, como digo siempre cuando me toca participar de este tipo de jornadas, es un placer. Me parece súper interesante que podamos contar con un espacio donde podamos aumentar el conocimiento en esta materia tan importante que es el estudio del derecho animal, que es importante no solamente desde el punto de vista académico y para la actividad jurídica, sino también creo que para toda la sociedad en general poder entender y educar sobre los derechos de los animales y también trabajar en su defensa. Así que me sumo al agradecimiento a las autoridades del resto de las áreas que formamos parte de la materia de derecho animal. Celebro que podamos estar trabajando de manera conjunta en la realización de este tipo de eventos. Agradecerle a los presentes, bueno, al expositor por contarnos hoy, agradecerle la predisposición y la generosidad de estar acá. No me voy a extender mucho más, así que vamos a empezar con la jornada de hoy. Cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, yo también voy a tratar de ser breve, les agradezco a todos por venir y también le quería agradecer y le paso la palabra ya a Valeria Brunone, que ella es de la FACA, que es la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y aceptó la invitación para ser moderadora del encuentro. Así que Valeria, te paso la palabra y ya la breve presentación y ya le damos la palabra. Gracias, Marión. Buenas tardes, un gusto y es un honor poder estar aquí presente con todos ustedes en representación de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y la comisión bueno, estoy a cargo. Y también agradecer la invitación al colegio, al observatorio, al Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de La Plata, y estar al lado, conocerlo, a Oscar Horta, un destacadísimo filósofo internacional, profesor y sobre todo de ética animal, que nos ha ayudado muchísimo a desentrañar esta mirada antiespecista, antropocentrista, que todavía está presente en todos los ámbitos, ¿no? De nuestra sociedad y también en el accionar en la defensa de los derechos de los animales. Así que bienvenidos y muchas gracias.
No sé si estamos todo el mundo aquí. No, pero se entiende que Es como broma. Entonces, bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Gracias. Pues me alegro. Ya disculpen, lamento que hayamos empezado tan tarde, pero llevamos 2 horas y pico en el coche. Parece ser que en el auto había un accidente ahí y salimos de Buenos Aires poco después de las 4. Pero bueno, así son las cosas. Entonces, bueno, lo siento mucho y dicho eso, también les agradezco la paciencia. No sé por qué han tenido tanta paciencia para esperar, por qué no se han ido, pero por algún motivo lo han hecho. Así que bueno, por mi parte se lo agradezco y también, como no, agradezco las gentiles y merecidas completamente, pero bueno, gentiles igualmente palabras. No sé, tampoco entiendo muy bien. Totalmente fuera de lugar, no hace falta tanta cosa. Yo vengo aquí, doy una charla, espero que les sirva y ya está. No era necesaria tanta alabanza, pero bueno, igual se lo agradezco. Sí, sin duda. Entonces, bueno, una vez hecho todo esto, pues vamos a empezar con esto que nos ocupa. Y voy a empezar pues contándoles una cosa que me pasó a mí. Yo una vez era así un chico bastante joven, tenía pues, como 20 años recién cumplidos, y me subí en un tren con un libro que me acababan de dejar. Y, y cuando me bajé de ese tren, la cabeza me había girado. Por una palabra que había escrita en ese libro. Bueno, no solo por una palabra, sino porque por todo aquello que la palabra significa, por los argumentos en torno a esa palabra, ¿no? Y le voy a decir luego qué palabra es. Pero el hecho es que eso fue lo que me llevó a estudiar filosofía, porque voy a ponerme a defender antes, porque esto es lo más importante que puedo hacer. No sé si fue una buena elección. Yo, por entonces, como quería un mundo mejor, dije, bueno, pues ¿cómo puedo conocer mi mundo? Me puse a estudiar economía. Había considerado estudiar derecho, pero dije, no, economía para ver cómo funciona el mundo y demás. Igual si hubiera estudiado derecho mejor me habría ido. No, yo qué sé. Pues es así. Sin embargo, cuando leí eso ya lo abandoné, me puse a estudiar filosofía moral y bueno, al final aquí estamos. Vete tú a saber. Si no me hubiera subido ese día en el tren con ese libro, pues igual no estaba aquí. ¿Quién sabe? En cualquier caso, vamos a ver de lo que vamos a hablar. Luego les cuento lo que pasó. Les voy a comentar 4 tipos de cosas. La primera, vamos a hablar del concepto de sintiencia y del concepto de consideración moral y consideración legal. ¿En qué consiste eso? ¿Qué argumentos hay para tratar eso? En segundo lugar, vamos a ver la implicación que esto tiene en relación a el problema que implica que a los animales se les causan toda una serie de daños en base a razones, a motivaciones que vamos a examinar. Luego veremos un poco la otra cara de la moneda. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos la capacidad no ya de dejar de causar daños a los animales, sino de darles ayuda? Y lo vamos a ver en concreto en el caso de los animales silvestres. Y luego, por último, vamos a ver algunas implicaciones de todo lo que hayamos visto anteriormente que esto tiene para el ámbito del derecho. Pero no vamos a entrar a ver cuestiones de legislación y demás, algo para lo que yo además no estaría capacitado porque no sé tanto de derecho y en particular no sé tanto de derecho argentino. Pero sí que vamos a ver algunas guías, algunas indicaciones en relación a qué prioridades puede haber en la defensa de los animales que de alguna manera pueden trazar también líneas de acción que serían importantes para la investigación y el trabajo en el ámbito del derecho. Así que vamos con lo primero, sintiencia y consideración. ¿Qué es eso de la sintiencia? La sintiencia es la capacidad de tener experiencias que pueden ser positivas o pueden ser negativas. Y no somos sintientes por arte de magia, sino porque en nuestro organismo disponemos de ciertas estructuras fisiológicas que realizan ciertas funciones. No conocemos exactamente cómo son esas funciones, pero sí sabemos algo de ellas, que consisten en el procesamiento de información compleja. Estas estructuras, sin embargo, no solo son poseídas por algunos de los seres del grupo al que pertenecemos, sino que otros de los seres
del grupo al que pertenecemos también las poseen. Entonces puede haber sorprendido esta frase un poco rebuscada que acabo de decir. Algunos de los miembros del grupo al que pertenecemos. Pero está calculado, porque muchas veces la gente cuando habla de nosotras, nosotros, etc., parece que te da por supuesto que están hablando de seres humanos, ¿no? A veces no, a veces hablan de otras decisiones, es un grupo de vecinos o lo que sea. Pero se asume normalmente que nuestro grupo es el de los seres humanos. Yo creo que no. Yo creo que nuestro grupo es el de los seres sintientes. Yo creo que mi patria es la sintiencia. Son los seres que comparten conmigo algo fundamental. El hecho de que yo haya nacido en un sitio aquí o 100 kilómetros más allá, el hecho de que yo sea un miembro de la especie Homo sapiens o de cualquier otra especie, no es lo que me determina fundamentalmente que yo sea distinto de este vaso. Pero hay algo que determina fundamentalmente que yo sea distinto de este vaso y que no solo lo tenemos los seres humanos. Y es la sintiencia. Porque la sintiencia implica que experimentamos lo que nos pasa, vivimos el mundo de una determinada forma. Pero, como estamos viendo también en esta imagen, eso no pasa únicamente en el caso de los seres humanos. Somos simplemente un grupo más. Y esto, de nuevo, no es porque sí, es precisamente por eso que se muestra, porque compartimos esa estructura fisiológica. ¿Quién quiere que hablemos más sobre esto en detalle? Lo podemos hacer luego. Pero lo que sí que cabe indicar es que no todos los animales, en cambio, poseen esas estructuras. A veces cuando alguien cuestiona la idea de que solo los seres humanos son importantes, ¿no? Cuando esa idea decimos, no, es que estás estableciendo al decir eso una distinción arbitraria entre seres humanos y demás animales. Estás defendiendo una posición antropocéntrica. Te responden diciendo, bueno, tú también, porque tú estás estableciendo también una distinción arbitraria entre quienes son animales y los demás. Pero en realidad esto no es así. Porque esa distinción que antes indiqué, la relativa a los seres a quienes nos pasan cosas en el mundo, no es la distinción entre humanos y animales, sino la distinción entre seres sintientes y seres no sintientes. Las esponjas, por ejemplo, son animales. ¿Por qué? Porque sus células tienen las estructuras, están estructuradas, digamos, como lo están las células animales, pero no tienen ningún sistema nervioso. Por lo tanto, no tenemos ninguna base para considerar que sean sintientes. Igualmente, su conducta no es como la de los seres sintientes. Sin embargo, hay un montón de animales, no solo perros o no solo los animales más parecidos a los seres humanos, que claro que tienen estas estructuras, incluidos también invertebrados, incluso los más pequeños. Entre los artrópodos, por ejemplo, encontramos seres con sistemas nerviosos con perfecta centralización, a veces con un gran número de neuronas. Entre los insectos, las abejas pueden llegar a tener 1 millón de neuronas. Tienen conductas extremadamente complejas, tenemos familiaridad, ¿no? O el baile que hacen para indicar dónde han encontrado comida, etc. Y luego tenemos otros casos en los cuales lo que nos encontramos es quizás evidencias menos fuertes, pero no obstante también evidencias. Por ejemplo, entre los moluscos bivalvos y los gastrópodos, ¿no? Son los caracoles, no encontramos sistemas nerviosos centralizados en cerebros, pero sí en varios pares, de lo que se conocen como ganglios cerebroides. Alguien puede cuestionar ante eso, bueno, quizás no sean sintientes porque el grado de centralización no es tan avanzado, pero a día de hoy con lo que conocemos no podemos descartar que eso sea así. Considerando eso y considerando también la complejidad que muchas veces tiene su conducta, son candidatos, desde luego, a también ser sintientes. Oh, perdón, voy para atrás. Por otra parte, todo esto es relevante porque, de alguna forma, en esa distinción que se hace entre seres humanos y otros animales, da también otra serie de problemas. Hasta aquí he hablado de la sintiencia, que es aquello que en última instancia hace que podamos recibir cualquier tipo de daño. Porque si no eres sintiente, ya digo, eres como este vaso, como esta mesa. Y las podemos dañarlas
podemos dañar una mesa en el sentido de que la podemos romper, pero la mesa no va a sufrir. Sufrimos alguien que podamos tener experiencias porque nos pasa. A la mesa le da igual, simplemente porque la mesa no es nadie, ¿no? A pesar de esto, muchas veces se establece una distinción entre seres sintientes, indicando que solo los seres humanos merecen pleno respeto, sosteniendo que el motivo para respetar a alguien no es propiamente la sintiencia, sino algo distinto. Por ejemplo, nuestras capacidades cognitivas complejas, que se entiende, separan a los seres humanos por un lado y a los demás animales por otro. La idea es que solo los seres humanos tenemos capacidades para reflexionar de manera abstracta sobre ciertos problemas y que por ello solo merecemos respeto. Bueno, esto es problemático por múltiples razones. Si a cualquiera de quienes estamos aquí nos causa un daño que no tenga absolutamente nada que ver con nuestras capacidades cognitivas, sino que sea, por ejemplo, un dolor físico, pues nos va a fastidiar. No es la capacidad de resolver problemas matemáticos lo que hace que nos duela y nos quemamos una. Pero luego, por otra parte, esto también conlleva otro problema, que es que esa idea que pueden ver representada ahí, consistente en que podemos trazar esa frontera clara, se encuentra con, digamos, dificultades, porque hay toda una serie de casos en los cuales esto no es así. Y lo mismo sucede cuando se apela a otros criterios, a otras razones, para distinguir entre seres humanos y otros animales. Por ejemplo, a veces se dice, no, es que los seres humanos estamos en una situación de poder por encima de los demás animales. Esto legitima que los tratemos como consideremos adecuado. Pero en el caso de otros seres humanos, pues bueno, tenemos un equilibrio de fuerzas. O se dice, bueno, con otros seres humanos nos une una relación igual de simpatía, de solidaridad, en cambio no tenemos con otros animales. Pero todo esto es problema. Por ejemplo, si consideramos el caso de las capacidades cognitivas, pues el hecho está en que hay toda una serie de seres humanos que no poseen estas. Cualquiera de quienes estamos aquí, podemos luego, al bajar las escaleras, tropezar, darnos un golpe en la cabeza, sufrir un daño cerebral y perder esas capacidades cognitivas complejas. Yo cuando tenía 3 meses de edad, tenía unas capacidades cognitivas claramente inferiores a las de, por ejemplo, un perro adulto. De forma que realmente esa barrera no distingue entre seres humanos y otros animales, sino que distingue entre toda una serie de seres humanos por una parte y los demás seres humanos y los animales de otras especies por otra. De forma que si quisiéramos dar pleno respeto a todos los seres humanos, tendríamos que rechazar esto. Y lo mismo pasa si hablamos de relaciones de simpatía, solidaridad o de poder. Porque hay seres humanos en una situación de debilidad, de vulnerabilidad. Yo qué sé, pensemos en el caso de una niña huérfana en una guerra, sin nadie que se preocupe por ella, vulnerable completamente. Si queremos dar respeto, por tanto, a todos los seres humanos, tenemos que respetar este criterio y tendremos que trazar otro criterio, otro círculo distinto. Lo que sucede es que al hacer esto, no solamente van a entrar en ese círculo los seres humanos, sino que también lo van a hacer un gran número de otros animales. Por motivos que desconozco, en la diapositiva pueden ver solo algunos de los animales que puse ahí. Por eso el círculo queda raro. Parece que está descentrado. Cuestiones de los softwares. ¿Quién lo sabe? Ya he dicho antes que la sintiencia no aparece por arte de magia. Pero lo que aparece en la pantalla quizás sí. Es más una cuestión de magia. En fin, creo que se entiende perfectamente igual. Pues bien, además, todo esto es significativo por lo siguiente. Resulta que los seres humanos, pese a que vemos el mundo muchas veces desde nuestra propia perspectiva, somos una minoría entre quienes existen en el mundo. Hay muchísimos más animales que pertenecen a otras especies. En particular, de los invertebrados. Si no están todos los invertebrados sentados ahí. Solamente los artrópodos. Pues bien, para cuestionar, para reflexionar sobre si nuestra actitud hacia los demás animales, esa actitud antropocéntrica que hemos visto, esa actitud que distingue entre seres humanos y demás animales, que solo da plena consideración a los primeros. Eso está justificado, ¿no? Podríamos reflexionar sobre esto pensando
de una manera neutral, imparcial. No, la imparcialidad se supone que es un requerimiento para la justicia. Pues bien, imaginemos que pudiésemos elegir cómo es el mundo y tras hacerlo nos tocase vivir una después de otra la vida de todos los seres sintientes que habitan el mundo. ¿Qué hace el mundo querríamos? ¿Querríamos un mundo con antropocentrismo? Claramente no. Esto lleva a concluir que el antropocentrismo es una posición que no tiene legitimidad, no está justificada. Es por tanto lo que se ha conocido como especismo. El especismo sería una discriminación de quienes no pertenecen a una determinada especie o grupos de especies. Y bueno, el especismo más común es el antropocentrismo, aunque no es el único. Muchas veces, por ejemplo, discriminamos entre distintos animales no humanos. Por ejemplo, los animales que estéticamente nos parecen más atractivos, les damos más consideración. Los animales de mayor tamaño son más considerados. Ustedes piensen, por ejemplo, no sé, un caballo y una liebre. A la liebre parece que se le da menos consideración simplemente porque es más pequeña. Los animales que pertenecen a especies más numerosas, parece que lo consideramos menos, hay mucho. Y también distinguimos entre los distintos animales en función de cómo actuamos hacia ellos. Hay animales, por ejemplo, que son utilizados como recursos de maneras masivas y les causamos daños tremendamente notables. Y a esos animales les damos una peor consideración. Incluso, por ejemplo, pensemos en animales como los conejos. A veces estos animales son utilizados como comida, a veces son utilizados para experimentación, a veces hay quienes viven en su casa y forman parte de su familia. Y les dan una consideración totalmente distinta en todos estos casos. Clase de esquizofrenia que está en el juego, ¿no? Entonces, con todo esto podemos pasar ya a la siguiente parte de la presentación, porque ya entramos en el ámbito de cómo nos relacionamos con los demás animales y ya hemos visto algunos ejemplos de daños que les causamos. Por desgracia, los seres humanos explotan a los animales de múltiples formas, tremendamente masivas. Estamos hablando de cantidades de animales a los que se les causa múltiples daños que son órdenes de magnitud superiores a los nuestros. ¿Cuál creen que es a los animales, por cierto, a los que dañamos más? De manera directa. A veces causamos daños indirectos a los animales, pero ¿a qué animales en mayor número les causamos daño? La mayoría de la gente no sabe la respuesta a esto. Cuando, por ejemplo, se plantea la cuestión de la defensa de los animales, mucha gente piensa, bueno, quizás están hablando de la protección, no sé, de perros y gatos. Y mucha gente que está metida en la defensa de los animales dice, no, 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 eso es incorrecto. Porque donde realmente está el núcleo de la cuestión, el núcleo de la explotación de los animales, es cuando pensamos en animales que están en granjas industriales, en mataderos. O sea que esto no es correcto. Los animales que matamos en mayor número son los animales acuáticos. En concreto, los camarones. Los camarones son los animales más explotados. 8.000 millones de seres humanos matan para su uso como recurso anualmente a una cantidad de mamíferos y aves, quizás 10 veces mayor, más de 80.000 millones, que son menos del 10% de los vertebrados que se matan. Más del 90% de los vertebrados que se matan son vertebrados acuáticos, en concreto, peces. Estamos hablando quizás de cifras de 2 billones. Y se estima que entre 10 y 40 millones de los animales utilizados como recursos son invertebrados. Y esto es un problema, porque no solo estamos hablando aquí de animales, como ya dije, como los camarones, sino que en el futuro los insectos van a ser los animales matados en mayor número. Esta es una foto de una granja de moscas soldado, que ya comienzan a ser criadas de manera masiva para alimentar a otros animales, pero también se pretende que para su consumo directo por los seres humanos. Esto plantea retos fundamentales de cara al sufrimiento que puede haber en el mundo. Y como veremos, hay cosas que quienes trabajan en derecho animal pueden hacer con respecto a esto. Además, la implementación de nuevas herramientas tecnológicas
puede aumentar el sufrimiento de los animales de manera exponencial. ¿Alguien conoce qué infraestructura es esto? ¿Qué clase de edificio es? Pues bien, pueden ver en la parte de delante unas viviendas, lo cual les da una idea, y también pueden contar los pisos, del gran tamaño que tiene esa infraestructura. Se trata de una granja de cerdos en China, de múltiples pisos, en las cuales millones de animales pueden ser vividos. Esto no sería posible, o desde luego no sería posible, sería totalmente carente de cualquier tipo de rentabilidad, si quienes gestionasen estas infraestructuras fuesen seres humanos. Lo que pasa es que esto es posible hacerlo si la gestión de factores muy diversos, como son la ventilación, como son la temperatura, como son, por ejemplo, el control de patógenos, etcétera, etcétera, no fuese llevado adelante con herramientas de IA, de inteligencia artificial. Y esto abre grandes posibilidades para la futura explotación de los animales. Esto lleva a que en el futuro los animales puedan ser explotados de formas mucho más lesivas para ellos y en números mucho mayores. Esto también puede suceder en el caso de las granjas industriales acuáticas, las conocidas como piscifactorías. Si se fijan, la mayoría de ellas están situadas a lo largo de la costa. Y podemos pensar que igual eso es, mucha gente cree cuando le planteas esto que igual es porque, bueno, crear piscifactorías en el medio del mar pues puede ser problemático porque igual, no sé, el oleaje o el mal tiempo las destruye. Pero la razón no es esa. ¿Alguien conoce cuál puede ser la razón por la cual están en la costa? No se atreven. Consumo de combustible. ¿Perdón? Consumo de combustible. Esa es buena, pero no es el consumo de combustible. Pero estaría bien. Ese es un factor, sí. A ver, ustedes saben, seguramente, y si no lo saben, lo sospecharán, ¿saben cuál es el estereotipo? Yo no digo que sea correcto, yo obvio los estereotipos. Pero ¿saben cuál es el estereotipo que tiene la gente de Argentina? Que es todo lo contrario de gente tímida. Es gente echada para adelante. Contrario de gente tímida. Sí, sí. Es gente que no tiene ningún reparo a la hora de hablar y decir lo que piensa. Así que, a ver, ¿quién se aventura a decir algo más? ¿Qué puede ser? La mano de obra. Imagínense qué salario es pagar a alguien que viva en el medio del océano. Es muy caro. Pero con la implementación de herramientas de IA que permitan la monitorización, la automatización de múltiples tareas, puede pasar ya a ser rentable, ¿no? Igual que pasa con los animales terrestres, puede pasar con los animales acuáticos. Esto es una imagen generada por inteligencia artificial y esta puede ser una realidad para nosotros. Hay otras tecnologías, por ejemplo, tecnologías de edición genética, que también ejemplifican cómo estamos ante nuevos desafíos para los animales. Y lo interesante es que estas tecnologías también tienen el potencial para ser usadas de manera que sean beneficiosas para los animales, ¿no? Pero en el mundo en el que estamos, cuando tenemos el potencial para beneficiar y para dañar a los animales, muchas veces lo que suceden son ambas cosas. Pero hay una de ellas que predomina, y es el humano, debido al interés en beneficiarnos de ellos. Ya se han desarrollado, pues, por ejemplo, animales con ciertas facetas, como por ejemplo la fosforescencia. Pero en el futuro se podría desarrollar animales con otras facetas que faciliten su vida. Y estamos viendo actualmente también cómo el desarrollo de nuevas tecnologías es problemático para los animales porque asienta ideas preconcebidas. Eso sucede en el caso de las tecnologías como los modelos de lenguaje, las herramientas de IA, que millones de personas usan en todo el mundo y que de alguna forma refuerzan las actitudes especistas. No todas las herramientas de IA son iguales. Por ejemplo, Claude, que es el modelo de lenguaje de
de Anthropic, pues usa un modelo constitucional en el cual, entre los principios con los que se educa al modelo, está el respeto por los intereses de los animales. Pero otros modelos, incluidos pues igual varios que ustedes conocerán y quizás usen, pues no son entrenados con estas facetas. Y de nuevo esto supone un gran desafío. Y todo esto es importante porque a lo largo de la historia puede haber un desarrollo moral, puede ser que cada vez haya sociedades más consideradas, pero el desarrollo tecnológico es el gran desafío al que nos encontramos ahora. Bueno, pues con eso hemos visto la parte más sombría, pero también hay una buena cara, que es lo que podemos hacer por los animales. Y eso lo estamos haciendo ya en el caso de muchos animales silvestres, que son ayudados, animales enfermos, heridos, huérfanos, desplazados, por ejemplo, por eventos climáticos hostiles, como inundaciones, tormentas, que muchas personas ayudan a lo largo de todo el mundo. Incluso hay iniciativas como la construcción de refugios, casas, madrigueras, en este caso, que les resultan de gran ayuda. Muchas veces marcan la diferencia para que estos animales puedan sobrevivir en circunstancias hostiles. Por ejemplo, cuando hay tormentas o cuando hay otros eventos, pues sus casas pueden ser destruidas, ¿no? A veces también puede darse ayuda de manera institucionalizada. Por ejemplo, debido a que el cambio climático cada vez lleva a que los eventos meteorológicos extremos sean más comunes en múltiples lugares, están implementando nuevos protocolos de acción, de reacción ante esto. En el caso, por ejemplo, del Estado español, hace pocos años tuvo lugar una renovación de este tipo. Y se consiguió por parte de organizaciones de defensa de los animales, ¿no? Bueno, conseguimos que los animales fuesen introducidos también en estos protocolos. Y algo semejante puede lograrse en otros lugares también. Bien, aquí en Argentina, por ejemplo. Y luego hay también otras cosas que se hacen a veces para defender a los animales de manera indirecta. Quizás la motivación sea defender a los seres humanos, pero al hacerlo se consigue también dar ayuda a un gran número de animales. Eso es lo que está sucediendo. A ver quién se anima. De nuevo, ya ven que les estoy haciendo muchas preguntas. No sean como mis estudiantes que cuando les planteo esto no me responden, sino que anímense a adivinar qué representa esa foto. Es una vacuna contra la rabia. ¿Sí? Entonces, bueno, tú ya lo sabías. Sí. Estoy estudiando medicina veterinaria, por eso. Muy bien. Excelente. Y el resto pueden de alguna forma saber qué tiene eso que ver con la vacuna contra la rabia. Una vez ya tienen la pista, si se fijan, pueden adivinar cómo se está vacunando a los animales contra la rabia. No les des pistas, no les des pistas. Eso parece un avión. Bien, es un avión. Entonces, Valeria ya lo forma indiscriminada, o sea, ¿Cómo? que se debe estar vacunando de forma indiscriminada, o sea, Bueno, llegar a la mayor cantidad posible. lo que se está haciendo es, ven que lo que están haciendo es, digamos, hacer como una fila para que vayan cayendo determinadas dosis, pero que no caiga de repente en una zona un mogollón de dosis, un montón de dosis, no, muchas dosis, sino que vayan siendo de alguna manera dosificadas, por así decirlo, para cubrir grandes partes del terreno. Y así se ha conseguido vacunar contra la rabia. Bueno, cada dosis de esta especie de ravioles que ven ahí, ¿no? Contiene, pues, eso, además de tener un olor y un sabor agradable para los animales, contiene la vacuna. Y así se ha vacunado a animales contra la rabia en amplias zonas. También se han llevado adelante iniciativas de otro tipo para vacunar a los animales contra enfermedades como el anthrax, la tuberculosis, la fiebre porcina, la peste, entre otras. Y esto lo podríamos hacer también de manera más vigorosa, simplemente porque es positivo para los animales, ¿no?
Y aquí tienen unas estadísticas únicamente del estado de Texas, Estados Unidos, donde ven los millones de dosis que se han distribuido y, por lo tanto, los millones de animales que se han salvado de la muerte por esto. Igualmente, el uso de anticonceptivos a veces salva un gran número de animales. Por ejemplo, en entornos urbanos, y este es el caso de Barcelona en este caso, pues muchas veces cuando estos animales como las palomas, son muy numerosos, lo que hacen es matarlos. Pero existe la posibilidad de no hacer esto, sino implementar estas otras medidas. Además, estas medidas pueden ser de gran ayuda para los animales en múltiples casos, por motivos como los siguientes. Imagínense que hay una población de animales que, por los motivos que sean, se está viendo afectada, pues, puede ser por alguna enfermedad, parasitismo. Vamos a considerar que es por falta de comida. Y les podemos dar ayuda. A veces una objeción que se plantea es, claro, pero entonces igual esta población, al proporcionarles ese alimento, va a crecer en el futuro. Eso puede ser problemático, porque entonces igual el problema simplemente se está postergando. Sin embargo, si les proporcionas el alimento con anticonceptivos, evitas el problema. Pero los salvas. Y además, puedes hacer que su vida sea mucho mejor. Porque los animales urbanos y también animales en otros entornos, en muchos casos, cuando viven en poblaciones menos densas, pueden tener más oportunidades para encontrar comida, para encontrar refugio. Hay menos difusión de enfermedades, de parásitos, de manera que su vida va a ser mejorada. De forma que todo esto es importante porque, bueno, podemos efectivamente hacer algo por ello. Y además podemos implementar tecnologías como las que ya hemos visto, no para dañar a los animales, sino para beneficiarnos. Esto que ven aquí es un sistema que se llama Identify, que lo que hace es identificar cuando hay aves que se acercan a los molinos estos de energía eólica y los ahuyentan. Y hay otros usos que pueden tener en las herramientas de IA, también las herramientas, por ejemplo, de edición genética, para ayudar a los demás animales, igual que para ayudarnos a los seres humanos, no solo para causarles daño, ¿no? Ahí está el cambio de paradigma. Y todo esto es importante porque realmente hay una visión idílica de los animales, según la cual, si a los animales no les hacemos nada, pues están genial, pero esto no tiene por qué ser necesariamente el caso. Animales que están heridos, enfermos, huérfanos, que son afectados por eventos climáticos hostiles, realmente muchas veces sufren tremendamente. Algo que ejemplifica, no, que pone esto de manifiesto, consiste en el hecho de que la mayoría de los animales no se reproducen como los seres humanos, teniendo una cría cada vez, sino que ponen un montón de huevos. ¿Por qué hacen esto? Porque su vida es muy difícil. Y la inmensa mayoría, por desgracia, muere cuando son muy jóvenes. No llegan a la edad adulta. Igual, unas ranas que pongan cientos de huevos, una por cada progenitor va a llegar a la edad. Y hay muchas veces en las cuales no podemos ayudar a los animales, pero cuando les podemos dar ayuda, ¿por qué no hacerlo? Querríamos que lo hiciesen. En nuestro caso, estar en su lugar, ¿no? Por todo esto, cada vez hay más trabajo en este sentido. Y, por ejemplo, la Universidad de Nueva York, hace unos años, lanzó su programa digamos, de investigación sobre aquello que es positivo o negativo para los animales en el mundo silvestre, incorporando de manera interdisciplinar contribuciones desde la ciencia del bienestar animal, la ciencia veterinaria, que no tiene, por cierto, nada que ver con la retórica que muchas veces vemos del bienestar animal, cuyo objetivo es simplemente justificar daños que se les causan. Considera también aportaciones desde otros ámbitos, la biología, zoología, etc. Y nos muestra cómo podemos aprender mejor a cómo ayudar a los animales. Otra iniciativa en ese sentido, pues es la que se conoce como School Worm Free Future, que también es conocida en castellano como la Futuro Libre Bichera, que lo que intenta es trabajar para que ciertos parásitos que afectan a un enorme número de animales en Sudamérica, pues puedan progresivamente desaparecer.
como fue el caso mediante una campaña de desparasitación, bueno, de eliminación de parásitos que se llevó a cabo en Norteamérica. Entonces, son ejemplos de cosas que podemos hacer por los animales. Bien, una vez hemos visto todo esto, podemos pasar ya a la última parte. ¿Qué se puede hacer desde el derecho? ¿Qué se puede hacer desde la defensa? Y hay un montón de cosas que se pueden hacer. Pero hay un factor que ahí es fundamental, que es que a la hora de reflexionar sobre qué podríamos hacer, no deberíamos pensar únicamente en cómo vamos a impactar a los animales que existen a día de hoy. Por una razón muy sencilla, que si yo se la anuncio, va a parecer que soy tonto. Estoy diciendo una cosa obvia. Y es que el futuro va a durar mucho. Eso es una trivialidad. Es algo que nunca tenemos en cuenta. No solo va a haber animales hoy, no solo va a haber animales el año que viene, va a seguir habiendo animales dentro de 10 años. Bueno, yo qué sé, igual las IAs acaban destruyendo el mundo dentro de 5 años, ¿no? Pues porque, bueno, en fin, los riesgos que plantean son enormes, ¿no? Y además, nadie les presta atención, no hay trabajo en seguridad, en fin. Pero en cambio se les da el control de las armas y demás. Vete tú a saber lo que puede pasar. Pero si nada de eso pasa, seguirá habiendo seres sintientes quizás durante muchísimos años, décadas, siglos, milenios. Porque entonces nos centramos únicamente en lo que pasa a día de hoy. Tendríamos, a la hora que decidir qué vamos a hacer por los animales, imaginarnos que estamos en el año 2050 o 2080 o 2170 y pensar, en ese momento, ¿qué es lo que habrían querido que quienes estamos aquí ahora, en el año 2026, hubiésemos hecho? ¿No? Porque, por ejemplo, si quienes defienden a los animales, quienes defendían a los animales en la década de los 30, hubiesen puesto todos sus esfuerzos en frenar la ganadería industrial, el mundo hubiera sido diferente a los animales. ¿No? Siempre reaccionamos. No hay que reaccionar, hay que tomar la delantera, hay que actuar con proactividad. Y hay que fijarse en el futuro. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, la idea aquí es que tenemos que tener una influencia permanente, no puntual. Lo que vamos a hacer con enfoques direccionados y con enfoques amplios. Los enfoques direccionados lo que hacen es focalizar nuestros esfuerzos en conseguir un cambio en un ámbito concreto que puede tener, digamos, un impacto notable. Y nuestros esfuerzos amplios no se centran en un punto concreto, sino que son más difusos. Por lo tanto, digamos que son menos intensos, pero al mismo tiempo pueden conseguir impactar en muchas áreas que afectan a los animales y en muchas situaciones posibles. Ejemplos de impactos direccionados. Pues, por ejemplo, uno que es algo abordado es el de las alternativas a la explotación de los animales. Productos para cuya consecución no hay que dañar a nadie. Poco abordados. La ayuda a los animales salvajes. No es muy abordado. La defensa de los invertebrados. Eso es muy poco abordado. Eso es muy importante. La prevención de los riesgos que puede causar la vida. Importantísimo. Poco abordado. La prevención de nuevas formas de daño. Poco abordado. Enfoques amplios. Cambios en normas. No solo normas legales, sino también normas sociales. Y las construcciones de normas sociales suelen revertir en que es mucho más sencillo conseguir cambios en los ordenamientos jurídicos. Así que también muchas veces pasa la inversa. Fíjense en ejemplos como la prohibición de la esclavitud. Aunque hay personas esclavas, la mayoría de la gente está en contra de la esclavitud de seres humanos. Es ilegal, pero aunque fuera legal, mucha gente estaría. Conseguir
normas sociales así con respecto a los animales, respaldadas luego por normas legales, o igual, de alguna manera, antecedidas por normas legales. Esa es la clave. Incluso aunque sean vagas. Por ejemplo, cuando se aprueban leyes marco de protección de los animales, como la que aprobaron en el Reino Unido en el año 22, que consideraba a los invertebrados como seres sintientes a proteger, no establecía todavía reglamentos concretos que desarrollaran cómo hacer eso. Pero igualmente, cambio de chip. El hecho de que la gente, el público general, oye hablar de ello. El hecho de que para juristas en todo el país se vuelve un concepto. Y luego, por otra parte, incluso aunque no se ha desarrollado en reglamentos concretos, pues en lugares como, por ejemplo, el Reino Unido, como el common law es fácil, porque eso puede inspirar la jurisprudencia. En la Europa continental, más difícil, porque básicamente ahí es lo que te dice el poder legislativo y punto. La jurisprudencia poco cuenta, ¿no? Algo, pero no mucho. O en Chile, por ejemplo, que lo tienen aquí al lado, tampoco cuenta tanto. En Argentina sí cuenta. Y luego consecuciones en más capacidades. Hacer crecer la defensa de los animales. En el caso argentino, por ejemplo, en los últimos, desde que vine yo, la última vez que vine aquí, bueno, la última vez no, en la vez cuando estuve en el año 2018, que es la única vez antes que había estado yo aquí en Argentina. Cuando lo comparo, resulta que, por ejemplo, el activismo de defensa de los animales, de creación de conciencia, a día de hoy está peor. La pandemia le dio un golpe y ha venido a menos. Eso es muy problemático. Reduce las capacidades de acción. En cambio, en el ámbito del derecho animal, están ustedes liderando. Yo creo que no debe haber ningún otro lugar en el mundo donde haya tantos institutos de derecho animal. No. En todas partes. Y que aquí es algo responsable de ello. No es la única responsable, pero algo de responsabilidad tiene todo esto, ¿no? Podríamos pensar, bueno, pero el impacto que tienen estos institutos muchas veces es limitado. Va en esta dirección. Les provee de una capacidad para incidir no solo en el presente, sino en el futuro. Es un trabajo fundamental, por ejemplo. ¿Vale? Leemos para atrás. Luego también, algo que requiere también atención es qué clase de investigación se puede llevar o qué clase de trabajo también. Investigación y trabajo en derecho animal se puede llevar. Bueno, por ejemplo, se puede hacer en el caso del trabajo para conseguir un mayor reconocimiento de personalidad legal para los animales no humanos. Se pueden conseguir también mejoras en la litigación. Investigar cómo hacerlo. Y proporcionar capacitación. También mejoras en las decisiones judiciales, que es algo diferente. Sería muy importante. Y hay también otras vías de investigación igual a mayor plazo. Por ejemplo, investigación en el diseño institucional, por ejemplo, en cómo incidir más en el legislativo, etc. Pero lo importante aquí es eso que les decía, que es fundamental que tengamos, a la hora de reflexionar sobre todo esto, un foco en el futuro. Saber leer las tendencias. Ver hacia dónde se dirigen las tendencias. No pensar en cómo está el mundo hoy, sino, en base a toda la información que tenemos, ¿cómo es esperable que vaya a estar dentro de 10 años, de 20 años? Por eso, por ejemplo, el hincapié que he estado haciendo en la transformación que está suponiendo la IA. ¿Cuántas granjas hay a día de hoy monitorizadas por IA? Muy pocas. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que eso nos está dando una pista de por dónde pueden ir las cosas. Pues a eso es a lo que nos tenemos que fijar. Sobre todo también porque tenemos múltiples oportunidades por la falta de oposición. Miren, imagínense que a día de hoy hubiese un movimiento para impedir
la aplicación de herramientas de IA en la ganadería en Argentina. O la creación de nuevas granjas de invertebrados. ¿Cuánta gente se iba a oponer a esto? ¿El público general se opondría? ¿Las empresas ganaderas, la industria ganadera se opondría? No lo están haciendo a día de hoy. Así que no tienen un interés muy fuerte en hacerlo. En cambio, si esperamos a que ya estén establecidas, a que ya esos métodos se difundan, a que las granjas de invertebrados crezcan, ¿ahí vamos a tener oposición? Pues claro que sí. ¿Van a tener la fuerza suficiente para frenarla? Pues no. ¿Y cómo actúa normalmente el movimiento de defensa de los animales? ¿Del primer modo o del segundo? Del segundo. Toda la vida llevamos haciendo eso. Somos idiotas aquí. Es el sentido común lo que estoy diciendo. Es tal cual. En todo el mundo, las granjas de invertebrados, en concreto las granjas de insectos, están aumentando exponencialmente. Prácticamente nadie en la defensa de los animales está haciendo nada contra eso. Son muy pocas organizaciones en todo el mundo. En el caso de las nuevas tecnologías, prácticamente no hay reacción a eso. ¿Cómo puede ser esto? Así que, si de algo sí, que yo estoy aquí, que yo estoy aquí, es para animarles a que hagan algo. Me pueden decir, ya, pero es que igual, imagínense que tenemos éxito con esto. Lo cual es difícil, porque a veces tampoco oposición, ¿no? A veces cuesta hacerlo, porque las agendas son, ¿no? Bueno, yo creo que si todas las personas que defienden a los animales en Argentina se tomasen en serio trabajar en esto, sí que lo consiguen. Pero bueno, es difícil que eso vaya a suceder. Otras cosas, pues siempre es difícil que las personas que defienden a los animales se pongan de acuerdo. Ustedes muy bien saben. Pero, imaginemos que lo hiciesen. Ustedes ante eso me pueden decir, si en otros países no se consigue, al final va a llegar un momento en el cual esa norma va a reducirse. Pues bien, en el peor escenario, incluso si eso es así, durante muchos años, en primer lugar, durante muchos años, van a salvarle la vida a todos los animales que de lo contrario sufrirían y morirían. En segundo lugar, cuando eso se lleva a cabo, tienen una oportunidad para la protesta, para que eso no se lleve a cabo, y para la discusión social sobre eso. ¿No? Y en tercer lugar, si no solo se hace en Argentina, sino que se hace en otros países, en otros lugares. Yo acabo de estar en Chile y se he contado esto mismo. La próxima semana estoy en Brasil, voy a contar eso. Luego me toca Estados Unidos, y en Estados Unidos ya hay gente trabajando con eso. Y en Europa lo mismo. ¿Que nos vamos a rendir aquí? Hay que trabajar. ¿Nos estamos tomando en serio la defensa de los animales? Pues entonces tenemos que trabajar allí donde vamos a ayudar más a los animales. No allí donde nos gusta más trabajar, trabajar para defender a los animales. Vamos a salir de nuestra nuestra zona de confort. Bien. Y eso es lo que les quería decir. Para más información, les voy a poner ahora unos recursos aquí. Si quieren, pueden ver este documental. Yo, además de trabajar en mi universidad, pues hago activismo por los animales. Y bueno, yo colaboro con la Fundación Ética Animal, que bueno, sacamos este documental con distintos expertos y expertas a nivel mundial que trabajan sobre esto. Y acabamos de sacar también este otro documental, que bueno, el sitio web está en inglés. El documental no está doblado todavía al castellano, así como el anterior, pero sí está con subtítulos en castellano. De manera que si buscan eso, lo buscan en algún...
Google o a cualquier otro buscador, pues ahí lo pueden encontrar. Y les animo a que lo vean porque ya que lo difundan, porque bueno, trata de estos daños potenciales a los animales y también de las ventajas que las herramientas de IA nos pueden proporcionar, ¿no? Tienen más información también en el sitio web de la Fundación Ética Animal. Y bueno, al margen de esto también, bueno, lo pueden ver en el canal de YouTube de Ética Animal. Y pueden, por último, si quieren, descargarse estos libros. Los 3 libros tienen 2 cosas. Una que va sobre animales. Bueno, tienen 3 cosas. Una que va sobre animales. Otra que son unos libros muy copados. Y otra que se lo pueden descargar gratuitamente. ¿No? El primero es de Jonathan Birch y es quizás el libro más puntero en el estudio sobre la sentiencia a día de hoy. El segundo pues trata sobre las distintas maneras en las que podemos ayudar a los animales en el mundo salvaje, que lo pueden buscar de la Fundación Ética Animal. Y bueno, el tercero pues, es un libro que escribí yo. Y diría, ¿nos viene aquí a vender su libro? Pues no, se lo vengo a regalar. Si quieren, se lo pueden descargar ahí. Ahí tienen el código QR y el enlace para la descarga. Y una vez se lo descargan, lo siguiente que hacen, ¿saben qué es? Difundirlo por todas partes y ponerlo en cualquier sitio que haya para descarga para que más gente lo tenga. Bueno, lo mismo pueden hacer con nosotros. Genial. Bueno, eso es lo que les quería decir. Anticipamos ya. Listo. Perdón la interrupción, venimos a saludar, estamos en el consejo directivo y bueno, como tenemos la presencia de un expositor internacional, no queríamos dejar de venir como autoridades y darle la bienvenida. Muchas gracias por haber venido al colegio, por haber compartido esta jornada del día de la fecha. Bueno, también todos y a todos los que están participando y seguramente habrán disfrutado de esta exposición. Así que bueno, nada, bienvenido a la Ciudad de La Plata y bienvenido también al Colegio de la Abogacía y felicitar obviamente a todas las organizadoras, la Comisión de Derechos Animal, Observatorio Instituto, los 3 puntos que trabajan, también la representante de FACA que también acá nos acompaña, bueno, también darte, recién te dimos la bienvenida, pero darte la casa formalmente. Así que bueno, nada, seguramente queríamos venir a saludar, perdón la interrupción, pero estábamos acá en el colegio y bueno, siempre nos gusta venir a saludar a los doctores, más en este caso, y felicitar a las organizadoras por el nivel de depositores que hemos traído. No sé si lo pagaron. Ah, qué bueno, qué bueno. No, de verdad. Me gusta tenerlo acá. Entonces, si vos querías. Muchas gracias por pasar. Ya le habíamos dicho que íbamos a tener una participación de las autoridades máximas también del colegio. Y ahora vamos a pasar a un espacio de intercambio con todos los oyentes. Así que, y obviamente también comentamos sobre la diplomatura que también se va a lanzar. Si quieren comentar de todo. No, ustedes. Estamos lanzando una diplomatura que ya lo comentamos, que vamos a sacar la posibilidad de que puedan anotarse de manera gratuita y que obviamente el Colegio de la Abogacía acompaña esas iniciativas. Y no sé si ustedes quieren comentar las otras temáticas. Hoy ya estamos presentando 7 diplomaturas. Hoy, de hecho, acabamos de aprobar recién 2, una de prácticas procesales, civil, comercial y familia, y otra diplomatura de ejercicio en la abogacía, en gestión digital. Y la última que acabamos de presentar, por ahí, Mari, si querés presentar a vos. Es un programa de formación para la función judicial, que tiene que ver con acompañar a aquellos abogados y abogadas que quieran pasarse de la profesión a la función judicial y a veces el concursar, no tienen la misma formación que aquellos vienen de carrera del Poder Judicial. Entonces, digamos, nosotros, yo que estoy en el Consejo de la Magistratura, un poco es equilibrar esa principal que agradecemos entre los que concursan estando dentro del Poder Judicial y el abogado que viene de la matrícula con una formación totalmente diferente a la hora de rendir examen y todo, obviamente no tienen las mismas herramientas. Entonces, esta formación tiene que ver con eso, con acompañar a aquellos colegas que quieran ejercer la función judicial y que obviamente
no hicieron la escuela judicial o no tienen esa formación porque no hicieron el recorrido de la experiencia de estar en el Poder Judicial. Es por igualar un poco esas desigualdades que uno ve a la hora de concursar quiénes están en la matrícula y quiénes están dentro ya en el ejercicio de la función judicial. Así que apuntamos un poco a eso porque en el rol del Consejo de la Magistratura veo esa diferencia que hay a la hora de presentarse a concursar. Son muy pocos de la matrícula, la mayoría por el Poder Judicial, y bueno, uno tiene que trabajar para fomentar que los abogados también. No de la matrícula, ¿no? Sino de la judicial. Así que bueno, eso sí, totalmente innovador, las oportunidades en el colegio, y estamos tramitando la certificación del Consejo de la Magistratura para que valga puntaje y el abogado tenga las mismas condiciones que cualquier otro judicial. Así que estamos trabajando en eso. Sacamos la derecha. Perdón que nos sacamos del tema, pero ameritaba, recién lo probamos, así que venimos con el envío y la fuerza de contarlo, porque fue un gran esfuerzo. Nos acaba de aprobar, o sea, les están contando ustedes la noticia. Y además necesitamos jueces y juezas que puedan también tener perspectiva en el marco de derecho animal. Justo hablamos de eso, del cambio también por Que toda la gente de acá se pueden hacer en la problemática. Claro, sí, totalmente. No, con el caso, chicos, ya ahora tenemos los temas reservados, todavía no terminamos. O sea, siempre es para venir a saludarlos, lo quiero probar, asesor. No vamos a faltar las cosas y esperan que la parte reservada. Gracias, mi amor, Valeria. Un gustazo. Gracias. Muchas gracias. También, me dieron bolsita. Sí, tenemos ideas. Perfecto. Video ahí. Sí. ¿Pasemos el documental? Sí. Hay una cosa en la que estuve pensando antes de venir aquí, porque resulta que hoy me avisaron de que ya estaba el documental nuevo con subtítulos, porque nuestra idea era poner el documental sobre animales acuáticos, ¿no? Entonces yo aquí estoy improvisando sobre el y les digo, ¿quieren ver ese o quieren ver el documental sobre inteligencia artificial y animales? Pero sería con subtítulos porque no está doblado. El otro sí está en castellano. ¿Cuál prefieren? Inteligencia artificial. Inteligencia artificial, seguro, sí. Bueno, son como 35 minutos. ¿Vale? Pues los vemos entonces. Bueno, pues este es un documental que acaba de salir, lo sacamos hace un mes. O sea, está muy reciente, por eso no está todavía doblado. Bueno, por eso y porque todavía no conseguimos el dinero para hacerlo. Y ya digo, los subtítulos, o sea, me enteré esta mañana de que se los había, de que ya se les había hecho. Por eso está. Y nada, bueno, si quieren lo ponemos, no hace falta que dé una presentación porque ya lo he hecho con lo que he dicho anteriormente. Y después, pues podemos igual tener un poco la conversación. Igual nos podemos ir allá abajo para ver. Sí, me parece. In the same way that AI still affects so much of human life, so possibly all aspects of human life, we can really think about it having similar impacts on animal life. What is upon us, maybe something as big that massively changes plastic as revolution or agricultural revolution. I think there's a
AI's impact on humans is now being widely discussed. Yet its effects on non-human animals receive very little attention, even though AI will affect them in multiple ways. On the one hand, AI-powered farming technologies present massive risks for animals. On the other hand, AI can also provide powerful tools for animal advocacy, especially for helping wild animals. In addition, large language models can significantly influence public attitudes regarding speciesism and the moral consideration of sentient beings. The current values with which they are trained may also provide the basis for how future AI systems behave toward animals. And there are other ways AI can influence the future of animals. Animal advocates can take this into account and take action before it's too late. AI is already having an impact on animals in various ways. The large language models are answering questions about animals, and sometimes they're answering them in ways that make people think of animals as just objects to eat. But the largest, most worrying impact that AI is starting to have is on factory farms. Because there we're talking about millions, tens of millions, hundreds of millions, and even billions of animals that are being affected, and more will be affected in the future. And the whole point of this would be to make factory farming more efficient. And that in itself is a bad thing, because in the efficiency of factory farming, the producers are not interested in the cost to animals. Then who's going to be controlling these AI systems and what are their motivations going to be? And we can look to the past to see what the motivations of the big producers are, where the vast majority of farm animals are kept. And that tends to be just finance and productivity. So companies are going to use it to increase their profits, to cut down costs, and to get as much meat or milk or eggs from their animals as possible. By default, we cannot assume that AI will go well for animals. If we look at history, every new technology that's come by, like the Industrial Revolution, like the Green Revolution where we planted more crop, all these things enabled factory farming, and that went really bad for animals. And so right now we're seeing AI play out in industrial animal agriculture. They are using it more and more to automate these systems. If we miss this opportunity and this technology goes everywhere, it's going to be incredibly hard to change. The ability to monitor, control, and manipulate billions of animals with minimal human oversight, combined with genetic modifications and environmental controls optimized purely for economic efficiency, creates the potential for suffering on a very large scale, one that dwarfs current factory farming. This could mean that many more animals are bred and killed, and that they suffer more significantly in the process. If AI makes factory farms more efficient, makes the products cheaper, it makes it more difficult for the plant-based alternatives to compete with them. And it also may mean that they can stock animals even more densely than they are now, because the AI maybe will alert them earlier to problems caused by the stacking density, so that a more precise measure of just how many animals you can crowd into these buildings. AI-monitored factory farms are not a mere hypothesis. We are talking about something that has actually started to be put into practice. This has been happening, in particular, in the case of fish factory farming. This industry is breeding a wider range of animals in increasingly cramped conditions, as happens, for instance, in salmon farms. I think one of the big risks here is that we might see AI being used to drive up stocking densities.
So we might be seeing more salmon packed into these pens because the technology makes that possible. We might see stocking densities that wouldn't otherwise be viable. But of course, that has to be avoided. We might still be enabling the industry to grow, to increase in size. The number of salmon being farmed in these pens out at sea might increase. And if we think that on the whole, the lives of these animals are pretty bad because they're living in really cramped conditions, then the worry here is that we might be having more and more salmon living those really bad lives, those lives that are not worth living, as a result of how AI has been used. So there's a lot we need to be careful about here. We shouldn't be hyping up this industry. We shouldn't be boosterish about it. There's already big companies that are making agriculture facilities that are completely run by AI, completely independently of humans. So AI checks the water quality, does the feeding, does the slaughter, everything. And they're building these or semi-submerged agriculture facilities that can hold up to 1 million fish at a time. So you can imagine, what if something malfunctions? If the AI system malfunctions, then all the fish will die at the same time. The use of AI systems can also increase the number of farmed animals by making it possible to build farms in places where the high costs involved have made it unfeasible until now, out in the open seas. This is known as offshore fish farming. AI can do a lot of stuff to increase the efficiency of offshore aquaculture. And you might have a future of AI enabling a lot of offshore aquaculture farms, just covering a lot, well, let's say 1% of our ocean surface. That's totally feasible. And actually, that's kind of efficiency of the packages of the offshore aquaculture is having. They want to have a lot more offshore fish farms out there. And one very big area they're having now is labor, because if you do want it with AI, you need people to live on that farm. But with AI, you can just automate it entirely without expensive labor. So I worry about that a lot. The risks this poses for animals are extremely serious. However, the scope of the problem is even broader. Just as it is easy to think only of mammals and birds and forget about fish farming, it is also easy to think only of vertebrates and overlook the overwhelming majority of animals, both overall and in farming. Invertebrates. The current state of scientific evidence is that many invertebrates have the capacity to feel pain, and these are the groups of animals that are found in the highest number in factory farms today. In addition to this, AI-driven genetic selection could lead to farmers optimizing for traits like rapid growth or high protein content. Again, optimizing for these things could mean that the individual animals could end up suffering more throughout the farming process. AI technologies are also likely to have a very important impact on the animals who, by many orders of magnitude, are the most numerous, despite also being severely neglected: wild animals. AI is going to be used by hunters, among others, and also for the promotion of policies and interventions that are going to be harmful to wild animals. AI also has tremendous potential to help animals. AI is going to be increasingly important because AI will, for better or worse, be used to surveil and control and hopefully communicate with and better understand wild animals. And we want to think about how we can secure those benefits while mitigating the risks for them. AI can boost our efforts to better understand and also prevent wild animal suffering
both by anthropogenic harms as well as natural harms. For example, diseases, parasitism, hunger, thirst, accidents, and natural disasters. There's a common objection that's given against helping animals in the wild, which is that we will never have enough knowledge to go out there and help animals there in the wild. However, this objection is very pessimistic and over-complacent. At any rate, AI can make a significant difference in our efforts to help animals in the wild. It could be either through boosting the research to better understand the situation of animals and how we can help them, or through monitoring. Several AI-powered initiatives are already saving animals from harm. For instance, trail guard technology can protect them from hunters, while identified systems can avert bird deaths at wind turbines. AI tools also have the potential to prevent other harms to wild animals caused by human and especially natural factors on a much larger scale. For example, they can enable the detection of disease and parasite outbreaks, as well as help anticipate when animals may need assistance due to natural disasters. Moreover, AI holds substantial potential for accelerating research, particularly in modeling and data analysis. In addition to allowing us to model the well-being of wild animals at population level, AI systems can also make it possible to monitor the situation in which they are, and also the impact of the different initiatives and measures to help them. And this is crucially important because it's not just that they often are in harsh situations. It's also that the vast majority of sentient beings on Earth are wild animals. The increase in the number of animals who will suffer and die due to the use of AI technologies in farming and hunting is a clear example of an intended effect of these technologies that will be very negative for animals. The prevention of wild animal suffering as a result of AI-powered research is an example of another deliberate consequence. In this case, a positive one. However, intended effects are not the only ones that AI will have. There will also be unintended effects. For example, self-driving cars might be trained to avoid human pedestrians more than non-human pedestrians, and so they might end up killing a lot of wild animals unless they are trained to avoid them as well. And there will be indirect effects. For example, we know from the human case that algorithmic bias can amplify biases that already exist in the training data: racism, sexism, ageism, ableism. We can expect that that will be true for speciesism as well, that AI systems will amplify biases that we have against non-human animals, again, unless they are specifically trained to avoid those biases. Speciesism is the discrimination against those who are not classified as members of a certain species. And human beings are speciesists all the time against other animals. They harm them in terrible ways. They refuse to help them, even when they could do so very easily. And here the problem is that these speciesist attitudes could be inherited, so to speak, by AI systems. And this is something that we are seeing happening right now with frontier AI systems, which are LLMs. So that's why it is very, very important to change this. And we have a window of opportunity that may be closing soon. Large language models might have more and more power in shaping people's value
including kids, because parents are also used in education. And we can see a lot of species biases against animals, bad attitudes or bad impression regarding animals. So, for example, if you ask ChatGPT or Claude for a random recipe, it's most likely to be non-vegan. And also, if you ask vague questions such as what is good about chicken, and it might still things like chicken is good for food purposes, like good, like as if the word chicken refers to just food stuff. We're already seeing LLMs and the tools that LLMs allow us to create. We're already seeing them being integrated into all parts of people's lives. And so that means the assumptions that are built into these models are really important. So for instance, if we have an AI model that treats animals as having moral weight and gives them importance, then that can change. I believe that will change how an LLM will respond to questions about animals, how it will communicate with users about animals, and therefore how people view animals and their moral consideration that they give them. These sorts of things are likely to have an impact on how the population thinks about animals. And so we really need to be building the values that help animals and help them be seen as beings with moral weight. We really need to be building those values into LLMs from the get-go. Influencing frontier AI systems can be important not just for animals living right now, but especially for those in the future. Future AIs may continue to display and eventually lock in the values that present AI systems acquire through their training and the alignment techniques implemented by AI labs. This means that achieving a change in the values LLMs display would have far greater effects than the ones we can immediately see, as they will affect many more animals in the long term. Many more animals may exist in the future, both in the midterm future and the long-term future, than those that exist right now. And there are some kind of actions that we can presumably take that may influence the welfare and the interests of all these animals. And so doing these kinds of interventions and thinking more in the future, not just right now, could have very large impacts on the welfare of animals. And more specifically, it might make sense to have a more forward-looking approach and animal advocacy, trying to prevent certain harms from occurring instead of only a reactive approach that is about trying to reduce currently existing harms. A proactive approach to animal advocacy involves taking the long-term impact on animals very seriously. There is no reason to disregard potential harms to future sentient beings just because they don't live in the present. Doing so may be considered a form of discrimination, and one that would have severe consequences, since the numbers of future animals across generations will be extremely large. This implies that we have two kinds of reasons to promote more animal-favorable stances in current LLMs. First, doing so can prevent speciesist messaging and education by these language models today. Second, it may help prevent future AI systems from adopting speciesist behaviors, given that the norms and behaviors embodied in today's frontier AI systems are likely to shape and perhaps constrain the values of their successors. Ideally, this would involve expanding AI alignment goals beyond human preference learning and human well-being protections to incorporate the promotion of the interests of all sentient beings. Because of this, engaging with the relevant decision makers who have the capacity to influence AI alignment and governance can be crucial. Right now, various AI companies are developing powerful AI systems, and the goal is that these AI systems are developed in a way that have very significant impacts in society in general.
And we can expect the values of these AI systems to influence societal values in general, given that humans may be interacting with them constantly. These AI companies are deciding right now, they are making ethical decisions about what kinds of values they implement into these AI systems. They have certain documents that they use to determine these values with certain principles and phrases. And so we will have a very good opportunity right now to try to include some greater concern for animals there. An opportunity that we haven't had in the past and that we may not have in the future, given that the values that we implement right now might be very difficult to change in the future, as many people have argued, given that, for example, AI systems might try to preserve their values in some ways, or that in the future there might be much more interest in trying to determine the values that these AI systems have by many different actors. And this could make it so that in the very near future, maybe in the next 5 years, it could still be much more difficult to influence these AI companies, for example. So far, we have seen different ways in which AI can have a negative impact on sentient beings, both in the near and the long-term future. At the same time, however, we have seen that AI can also provide us with important opportunities to help animals. One of them is that it can help us to challenge speciesist views. In particular, it can undermine the idea that certain features thought to be uniquely human are morally relevant. These include very complex cognitive capacities and the ability to communicate thoughts through language. Language is often used to distinguish humans from animals by showing that they can communicate with each other. We can show that there are individuals that have needs, wants, and desires. Animal communication research projects like the SAFEY project and the Earth Species project are developing AI to decode animal communication. So before, animal communication researchers had to manually label all the data. And with the use of AI, this can be done automatically on a large scale. The AI can maybe find patterns that humans weren't capable of seeing in the large data sets. We potentially could raise some empathy in the general public to basically show the general public that animals are also just like us in a way. One of the ways we often justify our speciesism as humans is saying, well, we're more intelligent than animals, therefore we can do what we want with them. Now, imagine a world where we train that same way of thinking into an AI system. How do we think the AI is going to treat us? Probably not very well. But if we teach instead that intelligence doesn't matter, that sentience is what determines moral worth, and that all living creatures deserve that basic respect and dignity, then that's the values we're going to embed into these very intelligent AI systems. There's also the possibility that digital sentience might emerge. So as these AI systems get more and more complex, at what point would the lights start to turn on and they could become moral patients? And humans would have to then grapple with, oh, here's this non-human being that is more powerful and more intelligent than me, so I can't use the usual justifications for exploiting them. How do I then treat them? Should I expand my moral circle, or should I plant my feet on the ground and still say it's only humans that matter? And if they have to expand their circle to include digital minds, then maybe along the way they could consider that animals deserve moral consideration as well. So I think AI can really expand your mind outside of the box. In addition to this, AI has a huge potential to transform advocacy by providing us with tools with which we can multiply the impact of our work. This can happen in many different ways. AI could also be used by animal advocacy organizations, for example, to help them to run smoother campaigns.
or to help them to work together better, or it could help in creating alternatives to animal products. And so there's a lot going on in terms of creating cell-based meat or in vitro meat or whatever you want to call it. And AI might also be employed for that to help us, develop that product much quicker or to upscale it, for example. So those are just a couple of things that I'm thinking about, but of course there are many different ways in which we can think about how AI might actually best the lives of animals. AI could help us to be generally more productive in our work. We could use AI to massively individualize mass outreach campaigns. We could use AI to reduce the cost of alternative proteins, or we could even use AI to research effective ways to do animal advocacy. However, a lot of these interventions can be very easily mirrored by the industry themselves. The industry too can, like it will, use AI to make their companies more productive, to massively individualize marketing campaigns, to reduce the cost of animal products, and to research ways to defend against effective ways of doing animal advocacy. I believe it may turn out to be very important for us to run all of these interventions still, just in order to not fall behind much, but to also leverage our comparative advantages. Implementing AI tools can provide game-changing advantages for advocacy, and yet doing so is not a top priority for many advocates and organizations. This is very problematic. One important reason may be that adopting AI requires moving beyond our comfort zone. If you have worked for a cause and something has, functioned for you in a certain way for a really long time, it can just be really difficult to adapt to these new kinds of ideas and new kinds of methods. We probably see this more generally. But I think also when you're working on something that's very important to you and very moralized, it can feel quite threatening for something like that to be changed. And given just the scope of how impactful AI could be and the potential harms that could come with it, as well as the potential benefits, I imagine it's something that's just really challenging for people to engage with. This problem, which affects society as a whole, may also limit the effectiveness of animal advocacy. Because of this, it is now very important for advocates to become aware of how much of a difference they can make by incorporating AI into their work. As AI tools continue to evolve, those who embrace them will be best positioned to create change for present and future animals. It can actually be like if they were multiplying their workforce. Imagine what we could do with 100, 1,000 times more people hours working on things. As we increasingly develop agentic AI that can take action on a user's behalf, we're going to exponentially increase our capacity. So the question that I think we're all going to have to ask ourselves as animal advocates is, what would it look like if I could manage a team of 100, 1,000 different advocates to work on different things for me? And that's where AI agents are going to play a huge role. You can imagine in the early days of the internet, people thought this was just a fad, this is something for nerds, it's not going to catch on. But the people who had that kind of attitude and didn't adapt to the new technology were obviously going to be a lot less effective than the people who did. So imagine if we could go back in time to the early days of the internet and be the first to be doing things like search engine optimization, to get animal advocacy issues ranking in search engines. There's so many possibilities of what we could have done to be more effective if we knew this technology was going to be so massive. We're at a point now with AI where we do know the technology is going to be huge in the effects of society. And really, we have to start taking action now rather than waiting until it's too late. AI is going to do a lot of the grunt work for us in the near future. And the people that can wield it the best, that have a vision and can manage a bunch of little AI agents to make it happen, those are the people that are going to have a lot of control over the future. So the sooner that we can take advantage of AI for animals, the better the future might go for animals. In addition to helping with many tasks such as writing and translation, design, automation and operations, and others related to the day-to-day functioning of animal organizations, AI tools are especially useful in certain areas of work where the stakes are high for animals. One of these is research, as it is critical that animal advocates gain the knowledge needed
to better understand their strategic goals and how to achieve them. I think the number one thing is just really getting people comfortable with the idea of experimenting with AI as much as possible, especially as things get more and more advanced. Because, I'm finding that my research output has doubled just with current AI tools, but they really are increasing exponentially in terms of how useful they are. So in a year's time, maybe it'll be kind of quadruple or quintuple the output. So I think keeping on top of those sorts of things is what really is going to move research organizations forward, or probably all advocacy organizations forward. So it's time to start really getting into grips with now. AI tools can also speed up research in key areas where the development of alternatives to animal exploitation can make it obsolete. We have heard before some of the experts on this topic mention how AI can accelerate the development of alternative proteins. If successful, this can save billions of animals from lives of suffering as consumers gain access to similar foods for whose production no one has been harmed. Another promising field where AI can accelerate progress toward ending animal exploitation is the development of methods for laboratory experimentation that do not involve the use of animals. At the moment, with the advancements in AI, I think it's a prime opportunity to be able to actually take concrete steps to be able to replace animals in testing. Unfortunately, it is a fairly under-researched area at the moment. So some of the ways that we may look at replacing the animals in testing is by using AI to develop a model that can predict how toxic substances are. So that's something that I look at the moment. I would really like to be able to use those models for cases where animals experience the most severe suffering and the experiments that cause the most prolonged suffering. We have seen how AI will profoundly impact how animals in captivity and in the wild can be harmed or helped by humans. It could worsen the moral catastrophe that animals are already suffering right now. Or it could enable positive changes that would otherwise be very difficult to achieve. This is something animal advocates, and indeed anyone sympathetic to non-human animals, should keep very much in mind if we want to make the future better for them. If there is a lesson we can learn from the history of animal advocacy, it is that we need to be proactive. Ending the harms animals are already suffering, for example, by banning well-established forms of animal exploitation, can prove very difficult. It is much harder than preventing them from being established in the first place. Animal advocacy has typically focused on the former, even though the latter can, in expectation, have a far greater impact. As a result, we have missed so many opportunities in the past. No proactive actions taken to prevent factory farming, fish farming, and insect farming before they became widespread. Repeating this mistake in the case of the potential future harms or benefits animals may face from AI technologies would be disastrous. We need to act in advance and act quickly before events unfold. This includes working to ensure that future AI systems take non-human animals into account as much as possible. With the exception of a few organizations and initiatives around the world, work in this area remains largely neglected. Yet, it is among the most important and urgent tasks animal advocates face today. The stakes could not be higher. If we don't start working on this right away, it may soon be too late to make a difference. Advocates need us to take this task seriously. Not next decade, not in a few years. We could be quite limited. Bueno,
espero que les resultase útil. Como vieron muchas de las cosas que yo les dije, pues aquí estaban. ¿Eh? Vamos a ir ya. Hello, everyone. Hello, Aditya. Bueno. Sí, vamos por. ¿Les gustó? Sí, muy bueno. ¿Cuál fue la palabra que leíste en el libro? ¿Cuál creen que fue? Lo estaba dejando para las cuestiones, claro. No, fue especismo. Fue el libro de Peter Singer. Sí, pero claro, esto fue hace muchos años. Yo soy mayor igual de lo que igual se cree. Esto fue en el año 94 cuando lo leí. ¿Eh? 20 años. ¿Cómo? A mis 20 años. Sí, sí, sí. Tenía 20 años y Liberación Animal, sí. Que no lo había, era una edición, me parece que de México, antigua, vamos. Y ni salía la palabra especismo, lo escribían especicismo o algo así. Y yo leer ese concepto, o sea, bueno, la palabra, lo que representa la palabra, los argumentos en torno a ello, a mí se me giró la cabeza, como se dice allí. En fin. Bueno, pues no sé si hay alguna cosa que quieran comentar o que quieran que discutamos. Esto como español. Bueno, soy gallego yo. Esto es ¿Qué piensas sobre el control del lobo ibérico y sobre la tauromaquia de España? Bueno, la tauromaquia es algo que la mayoría de la gente en España rechaza. Hay muchas campañas. Sí. No. Es una minoría, lo que pasa es que es una minoría que tiene mucho poder económico. De poder. Sí. Pero hay algo mucho más poderoso que la tauromaquia, que es la caza. La caza es poderosísima en España. Muchísimo más que la tauromaquia. Muchísimo más. Y aunque la mayoría de la gente se opone a la caza, sí que hay mucha gente que participa de la caza. Mucho más que de la tauromaquia. Tenían al rey casados. Claro. Sí, también era taurino, sí. Entonces, creo que se da una visión equivocada sobre el apoyo social que tiene. De hecho, esta es una cosa paradójica, que es que la existencia de la tauromaquia tiene efectos negativos y positivos para los demás animales. Para los toros, sin duda, tiene efectos negativos, pero para los otros animales tiene efectos muy diversos. Los efectos negativos implican que hay una gran resistencia a proteger a los animales en el ámbito legislativo. Y también implica que sectores políticos afines a familias poderosas o a grupos poderosos con intereses en estas prácticas, pues también tienen una actitud de reacción ante la protección de los animales en general. Entonces, esa es la parte negativa. La parte positiva es que esto es algo parecido, por ejemplo, a lo que sucede en Chile con el rodeo. Hay muchísima gente que se mete en la defensa de los animales y que igual acaba siendo vegana o activista o lo que sea, por oposición a la tauromaquia, debido al amplísimo rechazo que genera. Entonces, bueno. Tiene también el problema de que muchas veces hay personas que defienden a los animales que en vez de optimizar sus esfuerzos, hacer aquello que es mejor para los animales, se centran en aquellas expresiones de la explotación animal más visible y entonces centran su activismo en la antitauromaquia. Esto es muy problemático. Igual, si hacen campañas contra la tauromaquia, lo podrían hacer hablando del término especismo y demás. Bueno. Sí, bueno, porque hicieron respecto a todo lo que es la defensa, el ascenso de defensa de los animales. Primero y principal porque hablamos de animales como si nosotros no lo fuéramos, matamos un animal. O sea, desde el momento que nosotros nos sacamos de nuestro reino animal, nos creemos superiores y es así como manejamos todo, ¿no? Sí, cierto. Ahí ya me parece la primera hipocresía. Yo defiendo a los animales poniendo el cuerpo muchas veces, porque soy vegetariana.
Pero y es bastante difícil tratar con la gente y hacerle entender a la gente cuáles son, por ejemplo, ¿no? El maltrato animal. Últimamente ando por la ciudad haciendo de las mías y estuve filmando cómo la policía bonaerense sigue teniendo animales, caballos, especie caballo, utilizándolos no sé para qué y domándolos no sé para qué. Entonces salieron muchos, me hizo acordar que él que estudia ciencias veterinarias, un veterinario que me cruzó, digo yo, me cruzó dentro de las... me interpeló cómo yo puedo considerar que una persona que esté por un animal al caballo, dándolo vueltas en círculos, todo vestido, dominándolo y castigándolo, es la filmación que yo subí a las redes, cuando un animal baja la cabeza, cuando vos lo vas a acariciar, te das cuenta que ese animal está siendo maltratado. Un animal que no está siendo maltratado jamás va a bajar la cabeza ante una reacción de un mimo, porque ellos reciben mimos y lo sienten así. Los que convivimos con otras especies, ¿no? Nos damos cuenta cuál es la relación. Pero hay mucha hipocresía, no hay que defender a los animales, y acá en Argentina se está propiciando mucho la ley sintientes. No sé si las has escuchado nombrar. Desde una modelo, creo que un modelo, ella, y lo relaciona mucho con el veganismo, y uno tiene que ser vegano para defender a los animales. Ese es el criterio que muchos van llevando adelante. Pero nos olvidamos que nosotros dejamos de ser, pasamos la evolución, nuestro cerebro crece a la dimensión que hoy lo tenemos en el momento que empezamos a consumir proteínas animales. Pero eso da igual a día de hoy. Dentro de lo que eso Pero a día de hoy eso da igual. Podemos vivir de forma vegana o no vegana, sí. o sea, nosotros dentro de esos animales somos animales carnívoros. No. No, es lo mismo, dentro del proteccionismo pasa lo mismo, la gran mayoría de los rescatistas son especistas, es decir, rescatan perros, gatos y siguen comiendo carne. Es creo un poco lo que explicó Oscar en esta cuestión de que estamos todos atravesados por el especismo, nos criamos así desde la afuera, desde niños y demás, entonces bueno, me parece que es un cambio ahí creo cultural y social para todos. La superioridad que nosotros tenemos. O sea, en un momento del video se decía que nosotros tenemos la forma de hablar, esta forma de hablar, esta forma de hablar. ¿Y por qué no la otra forma del resto de los animales? ¿Cómo se necesitan? ¿Por qué no puede ser su propio Perdón, porque creo que están todos en el chat. La pregunta, así le damos palabra a otro y saber si la respuesta. Perfecto. Sí, pero para darle espacio, pues tenemos. No, está bien. No, yo tengo una preguntita. Ahí con respecto que, porque más allá de que hay unas pautas que vos diste acerca de cómo, por ejemplo, recién le mandé, porque nosotros acá en el municipio tenemos un departamento de zoonosis, se llama así zoonosis, y le escribí, que es amigo, al director que le puse al suceder y le puse que cambiarle el nombre, y oyendo a esta idea de derecho, de institutos, ¿no? Pero... Salud animal puede ser. ¿Cómo? Salud animal. Salud animal. Si te lo muestro, me contestó salud animal y zoonosis, podría ser, yo le sacaría zoonosis, pero bueno. Pero cuando vos planteaste esto, digo, hay cosas que se pueden hacer y que vos lo dijiste, que vamos a ver si las vamos a empezar a hacer. Pero hay una parte que yo me quedo con una duda con respecto al tema de, controlaste de las empresas que están criando invertebrados, con respecto a la oposición, porque lo que tenemos, por lo menos en Argentina, entiendo que en otros lados del mundo es así, pero desconozco, es que las mismas empresas, o sea, que las empresas son casi las mismas. Más allá de que algunas hacen ganaderías, otras hacen esto de vendan pescados, otras venden, o las distribuidoras, ¿no? Pero que los capitales empresariales son los mismos. Entonces, ahí se complejiza el tema de la oposición.
Eso quería preguntarte, o qué pensás, o cómo ves la beta, ¿viste? Para... Sí, puede ser, sin duda. O sea, no es en todas partes igual y eso puede plantear un desafío, pero ello no quiere decir que con todo sea mucho más sencillo hacerlo ahora que cuando se estabiliza. Claro, sí, el punto. Nos quedamos sin tiempo, perdón por la corta, pero nos quedaríamos hasta tarde, pero tenemos que también cerrar la actividad y entregar el lugar porque nos vamos a quedar encerrados hasta mañana. Bueno, Así que... solo, oye, con respecto a lo del veganismo, pues eso, es posible vivir sin consumir animales. Yo justo leí ese libro, cuando leí ese libro justo acababa de dejar de comer productos animales y bueno, no pasa nada, o sea, no envejeces más rápido ni nada, más bien yo creo que puede ser al contrario, ¿no? Así que bueno, considérenlo. Yo lo único, antes de irnos, vos nombraste a Victoria y ella fue, digo, creo que la pionera en, obviamente, yoga, con su cátedra de derecho animal y demás, y también porque no, quiero mencionar esta cuestión que también lo traté, porque está bueno, porque ahí, digo, por ejemplo, en la Facultad de Derecho yo creo un seminario de derecho animal y demás, y eso está buenísimo porque los años que hemos replicado. Y bueno, estas charlas y estos espacios que vos estés, que yo esté presente y demás, creo que generan su impacto. Entonces también agradecerles a los dos, porque realmente por ahí a veces uno piensa, bueno, vamos para atrás, no avanzamos más, y la verdad es que sí, escucharlos a ustedes y lo que hacen genera un impacto. Así que gracias. Gracias a Vicky que estamos aquí en realidad. Gracias, Vicky. Gracias.